Saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Vamos a actualizar niveles en las acciones del IBEX 35. Vamos a seguir con esa lista de acciones. Estamos viendo todas las empresas del IBEX 35, de la A a la Z. Y hoy en concreto acciones bien conocidas por el canal. De hecho ya veis ahí a Luis, recién llegado de puente. Ya veis cómo alarga los días de vacaciones. Veremos niveles en las acciones de Farmamar. Veremos niveles en las acciones de IAG. Y sí, niveles de los que suelen funcionar. Vamos a ver niveles de soporte que ya han venido funcionando. Nuevos niveles de soporte y resistencia. Como siempre, pedirte que le des al me gusta a los vídeos, que lo compartas en redes sociales y foros, todo ayuda a la hora de crecer como canal, pero a la vez no sabes a qué inversor puedes ayudar. Por supuesto, si no eres suscriptor, pedirte la suscripción y sin entretenerte más, Luis, pásame esos gráficos que arrancamos. Pues directamente a la plataforma gráfica, vamos a continuar con este análisis de acciones del IBEX 35. Recordad, tenemos analizado hasta Inditex, hoy vamos a ver Indra, veremos también IAG, tenemos a Farmamar en las acciones a analizar. Así que sin más, comenzamos con el gráfico diario de Indra. Teníamos analizada ya bueno, pues la cotización de Indra en el IBEX 35, marcábamos unos niveles de soporte que no pudieron funcionar mejor. Se marcaron niveles de resistencia, el precio bueno, pues mostraba esta subida, lanzaba un nuevo impulso, habíamos proyectado ondas y recordad que si bueno, pues proyectábamos esta onda inicial ya marcábamos incluso un posible objetivo alcista en estos entornos de los 11,25. Si os fijáis es una zona a batir en el medio y largo plazo, son los antiguos máximos inmediatos. Fijaros, tenemos ruptura de esta directriz superior bajista, es decir, está rompiendo esta directriz principal, pero no sé si os habíais venido fijando en el gráfico, nosotros marcábamos también esta línea que tenéis en negro, es también una directriz superior bajista, es también una línea de tendencia que hay que tener en cuenta, con lo cual vamos a pedirle superación de este nivel. Vamos a tratar este como un nivel de resistencia a batir, es decir, en el corto plazo hay que pedirle ahora mismo superación de estos 10,66 en cierres, 10,60, cierres por encima de ese nivel ya despejaría en el camino alcista hasta estos 11,26. Me llama la atención también, bueno, pues la propia media de 55 sesiones, la curva de media, sabéis que nosotros solemos, bueno, pues barajar estos niveles como niveles de resistencia para el precio, sí, hablamos del corto plazo, pero coincide con esta directriz, con lo cual ya digo, vamos a vigilar este nivel y acercamos un poco esta última parte del gráfico para marcar nuevos niveles de soporte. El último nivel de soporte realmente no se visitó, sí se respetó en cierres, es decir, no se rompían estos niveles en cierres, el precio, la cotización de Indra no quiso caer hasta estos entornos, pero ya digo, en principio decíamos predisposición alcista mientras no se rompan estos niveles. Ahora mismo fijaros que este es el 61,8 de todo este impulso alcista, es decir, mantengo este nivel de soporte, no le permitiría ya cierres por debajo de este nivel. En breve la media de 133 sesiones se situará prácticamente en estos niveles de soporte y en el corto plazo pues el propio 38,2, la media de 55 sesiones en torno de los 9,23 euros, cierres por debajo de los 9,14, 9,12 me alertarían de ese posible movimiento bajista hacia este soporte que hemos comentado de medio y largo plazo. A la vez que le queremos pedir fuerza al impulso, bueno, pues analizamos esta última onda alcista, es decir, este último impulso alcista, 38,2, zonal de los 9,86. Me fijaría más bien en el 50% en la zona de hueco. Aquí está la antigua directriz superior bajista que hemos comentado, en torno de los 9,58 euros. Atendiendo a esta parte baja, los indicadores, bueno, pues fijaros el MACD antes de este último impulso, corte al alza en pleno nivel cero, estocásticos en niveles de sobrecompra y los descansos de los estocásticos rápidos, pues como veis, parece que han sido aprovechados por los inversores para sumarse al capital de Indra. Bien, avanzamos sobre la lista de acciones del IBEX 35, nos encontramos con Inmobiliaria Colonial, rompía el primer nivel de resistencia, bueno, primero habíamos venido marcando estos niveles junto con la media de 55 sesiones, la ruptura era con fuerza y bueno, se marcaba un nivel de soporte, el precio finalmente no alcanzaba estos niveles y por el momento respetando el soporte de corto plazo que habíamos comentado, fijaros que no tenemos cierres por debajo de este nivel, sí, esta vela penetraba este nivel de soporte, pero ya digo, no hay cierres por debajo del nivel de soporte, está respetando este nivel de soporte de corto plazo. Por debajo de este zonal, recordad que eran entornos de los 8,27 euros, por debajo de ese zonal, el siguiente nivel a vigilar, los 7,48 euros. Como digo, rompía este primer nivel de resistencia y tiene despejado el camino alcista hacia estos entornos de los 10,39. Los niveles de soporte, como veis, siguen vigentes, es decir, no tenemos nuevos máximos, sí que podemos calcular, quizás, os acerco esta última parte del gráfico, bueno, pues niveles de resistencia de todo este movimiento a la baja, de este impulso bajista. Y creo que el precio ya está siendo claro, es decir, en
el 38.2 está el nivel de resistencia, es la primera zona a batir. Fijaros que aquí se va a sumar la media de 55 sesiones, con lo cual a mi ver muy importante ver cierres por encima de los 8,64, 8,65 euros por título de inmobiliaria Colonial. Los estocásticos castigados no han caído a niveles de sobreventa, está respetando los niveles de sobreventa, pero hay que pedirles fuerza y todo pasa por ver primero dirigirse a los estocásticos rápidos a niveles de sobrecompra, es decir, ver un impulso que rompa este nivel de resistencia y que los estocásticos acompañen al movimiento al alza, y a la vez hay que pedirle al MACD que se sitúe nuevamente por entornos por encima de los entornos del nivel cero. Continuamos con el gráfico de IAG, bien conocida en el canal, se rompían los niveles de resistencia en el corto plazo, alertábamos de ese posible movimiento a entornos entre los 2,55, 2,65 y aquí el precio se detenía, es decir, finalmente atacaba la resistencia de largo plazo, medio plazo, pero no la ha roto en cierres. En el movimiento a la baja marcábamos dos niveles de soporte, increíble cómo funciona este nivel, sí, nos engañaban con noticias, se publicaban pues diferentes cosas en los medios sobre IAG y nosotros alertábamos que sí, que todo lo que me digáis, pero que lo más probable es caída a este nivel de soporte. Así fue, marcábamos además el nivel de soporte y aquí aparecía el capital, aquí aparecían las noticias buenas para IAG y como veis el precio impulsaba. Me ha llamado la atención esta ruptura del nivel de resistencia, es decir, se situaba por encima de los 2,05. Lo lógico es que hubiese avanzado hacia el zonal de estos máximos inmediatos para atacar esa resistencia de medio plazo. Sin embargo, como veis, pues aparecía el movimiento a la baja, marcábamos dos niveles de soporte, se respetaba este primer nivel de soporte, aparecía el capital, pero vela de giro, vela de vuelta, curva de la media de 133 sesiones, os decíamos es un nivel a batir, hay que vigilar esta curva de media. Teníamos esta directriz además proyectada en el gráfico, entonces actuaba como nivel de resistencia y ya digo, marcábamos este nivel de soporte. Voy a adaptar este FIBO porque en ese nuevo máximo que tenemos ahí, ese zonal de los 2,25, adapto los retrocesos de Fibonacci. Ya digo, ese nivel de soporte funcionó muy bien, daba ese impulso hacia ese zonal de la curva de media que planteábamos, pero como digo, tras este nuevo máximo, pues movimiento a la baja y fijaros que el 61.8 ya no estaba en esos entornos. El 61.8 está en este zonal de 1,86 euros. Aquí ha aparecido el capital. Importante no romper en cierres este nivel, cierres por debajo de los 1,81 euros pondrían muy en jaque esta onda alcista. Podría incluso despejar el camino bajista hacia entornos de los 1,37 euros que habíamos comentado en IAG, con lo cual a mi ver es vital este nivel de soporte, no me gustaría ver cierres por debajo de este nivel. Y si nos fijamos en el cortísimo plazo, vamos a desplazar este zonal de resistencia a estos niveles y para que no nos moleste, y vamos a calcular resistencias en el corto plazo. Ponemos ese FIBO en color rojo para no liarnos y 38.2, fijaros, niveles de precio actuales. La cotización está prácticamente atacando este 38.2, sí suele ser un nivel de resistencia, pero en este caso yo delimitaría como zonal a batir estos entornos muy cercanos al 50%, por aquí pasa esta antigua directriz superior bajista, entornos de los 2,04, 2,05 euros. Curioso, coincide con el antiguo nivel de resistencia, con lo cual más a mi favor, ese es el nivel a batir. Interesante en los indicadores que se dé el corte al alza del MACD y que consiga situarse por encima del nivel cero, a la vez que los estocásticos acompañen hacia niveles de sobrecompra. Venimos de visitar niveles de sobreventa, solo hemos visto un ataque de los estocásticos rápidos a niveles de sobrecompra, con lo cual hay que pedir al estocástico lento que se meta en esos niveles de sobrecompra, es decir, hay que pedirle fuerza al capital, hay que pedirle que rompa este nivel de resistencia y entonces sí ver cómo se comportan los máximos inmediatos para o de cara a atacar ese antiguo nivel de resistencia en los entornos de los 2,55, 2,60 euros por título de IAG. Continuando con las acciones del IBEX 35, nos encontramos con Mapfre, también conocida en el canal. Teníamos marcados niveles de resistencia y en este impulso se marcaban niveles de soporte. Funcionaba este nivel, no lo pudo hacer mejor, directo a zonales de resistencia. Planteábamos un siguiente nivel de soporte, vuelve a funcionar, fijaros además el ataque a resistencia con ruptura, y ya planteábamos ese posible movimiento alcista hacia estos entornos de 1,97 euros. Fijaros el ataque que ha lanzado Mapfre a este nivel. Se delimitaba además un zonal de soporte de corto plazo y era respetado por la cotización de Mapfre. Aquí aparecía el impulso y ya veis que se ha atacado ese nivel de resistencia. Llegados a este punto hay que romper este nivel de resistencia, hay que ver cierres por encima de los 2,02 euros, está atacando esos entornos de resistencia. Bien, nos amplió esta última zona y adaptamos ya el FIBO a estos últimos máximos inmediatos, es decir, a este zonal de los 1,98 euros por título de Mapfre. Y en el corto plazo, la media de 55 sesiones, 38,2, zonal de hueco, a mi ver, este es el zonal de soporte de corto plazo, nivel a vigilar, nivel a no perder en cierres, cierres por debajo de
los entornos de 1,82, 1,87 a mi ver despejarían el camino bajista incluso hacia este antiguo nivel de soporte. Esta es la zona clave, es el nivel a no perder en la cotización de Mapfre si quiere continuar al alza. Por supuesto, mejor aún ver romper esta zona de resistencia, ver cierres por encima de los 2,02, 2,05, pero ya digo, dos niveles de soporte a vigilar en la cotización de Mapfre. Muy importante, estocásticos atacando niveles de sobrecompra, está mostrando fuerza. Fijaros en esta onda el corte al alza del MACD en pleno nivel 0 cuando apoyaba nivel de soporte. Creo que solemos alertar de estos niveles. Ya digo, a mi ver, predisposición alcista mientras el precio de Mapfre se mantenga por encima de los dos soportes que hemos comentado. En Meliá Hoteles, pues analizábamos el último impulso alcista, creo que siguen siendo válidos los niveles. De hecho, fijaros cómo ha funcionado este nivel de soporte. No sé si os gusta o no cuando saco la regla, pero bueno, un 28% de rebote desde el zonal de soporte que nosotros planteábamos y hemos mantenido posición hasta los zonales de curva de media. Fijaros que le hemos podido sacar más de un 20% a la inversión. Bien, dicho esto, en el impulso alcista está manteniendo este nivel de soporte, la predisposición es alcista mientras se mantenga por encima de estos niveles y ya decíamos, tenemos cierres por encima de esta resistencia de corto y medio plazo, con lo cual el camino alcista hacia el origen o en entornos de 8,50 euros está despejado. Lo ideal en este impulso que los estocásticos vuelvan a meterse a niveles de sobrecompra, es decir, que se mantengan en niveles altos como hacían aquí en esta onda inicial, en este impulso alcista. Los estocásticos se mantenían en niveles altos y mostraban fuerza. Pues ahora un tanto de lo mismo, hay que pedir a los estocásticos que se metan en esos niveles y se mantengan en zonales de sobrecompra. Importante a mi ver, el MACD, fijaros que está cayendo a pleno nivel 0, está prácticamente en entornos del nivel 0. Venimos de respetar un nivel de soporte, con lo cual hay que pedirle a la cotización que impulse, que ya no se mueva por debajo de estos niveles y ante todo que no pierda este zonal de la curva de media de 55 sesiones. Entornos de los 5,83 euros por título de Meliá Hoteles. Merlin la hemos analizado hace bien poco, tenemos ruptura de esta resistencia de corto plazo, comentábamos que se está atacando el 61,8 en tornos de los 10,16 euros. Aquí ha aparecido el descanso en la cotización o en principio lo que parece un movimiento correctivo. Está respetando la media de 133 sesiones, pero a mi ver el soporte está en entornos de los 8,30 euros. Estocásticos en niveles bajos, hay que pedirles que se muevan a niveles de sobrecompra, por supuesto todo pasa por romper estos máximos inmediatos. Posibilidades de querer visitar estos entornos que hemos comentado de soporte, zonal entre los 8,30 y los 8,40 euros. A mi ver el zonal de soporte en el corto plazo y nivel a vigilar en la cotización de Merlin. En Naturgy ya analizábamos, pues tras ver ruptura del 38,2 se comentaba posible ataque al 61,8 y al ver superación en cierres de este zonal ya comentábamos camino despejado alcista hacia los orígenes en los 24,90, 25,12 euros. Os acerco esta última parte del gráfico y pues debemos adaptar ya los retrocesos de Fibonacci, vamos a adaptar a estos nuevos máximos inmediatos y a mi ver, pues soporte del corto plazo, fijaros las dos medias, peligroso romper este nivel, puesto que aquí están las dos medias y puede provocar también un corte a la baja de ambas medias. Pero es que es el nivel de soporte, está apoyando en estos niveles, entornos de los 21,94 euros. Por debajo de este nivel, zona clave, soporte de medio y largo plazo, entornos de los 20,02, 20,18. Cierres por debajo de esta media de 133 sesiones, de estos entornos de los 21,64 euros, despejarían el camino bajista hacia entornos de los 20,14 euros por título de Naturgy. En pantalla el gráfico de Farmamar, que conocida verdad cómo han funcionado los niveles. Recordad que decíamos que se podían ver cierres por debajo de este nivel, que podía aparecer una onda bajista fuerte y que la cotización de Farmamar podía terminar por caer incluso a entornos de los 37 euros. No me gusta con lo que veo, lo vengo alertando incluso desde los máximos históricos, pero además, en este zonal de máximos desde los 116 euros, a pesar de que yo mantenía posiciones en Farmamar, pues sí, suelo ser objetivo y os decía que aquí no me gustaba lo que veía, que el precio además no conseguía romper niveles de resistencia de medio plazo. En cuanto aparecían resistencias de corto plazo el precio se atrancaba, no podía con ellos, además no utilizaba los soportes, rompía los niveles de soporte y en las zonas clave, en las zonas de resistencia de corto plazo el precio mostraba debilidad. Os acerco esta última parte del gráfico además porque en principio ya digo, el precio está por debajo de niveles de resistencia, pero vamos a ver qué niveles podemos vigilar en el corto plazo de cara a ver un posible rebote en Farmamar. Resaltar que en el gráfico diario, al ver cierres por debajo de este nivel de soporte de medio plazo, está despejado el camino bajista hacia estos entornos de los 37,40 euros por título del laboratorio gallego. Podéis ver anteriores análisis en los que se detallaba ese nivel y por qué, marcamos esos niveles de soporte, pero centrándonos en el corto plazo, como digo, vamos a marcar estos retrocesos de Fibonacci a esta última onda bajista y en el caso de asistir a un rebote tras esta ruptura de soporte el día de Todos los Santos, con tanto capital y tanta gente pendiente del mercado y de la bolsa española, con la
CNMV publicando alertas sobre las criptomonedas, pues sí, Farmamar rompía este nivel de soporte con fuerza, y a mi ver ahora mismo el nivel clave es zona de la media de 55 sesiones, 61,8 de los retrocesos. Corto plazo sí, vigilaría el 38,2. Podemos asistir a un rebote a estos niveles, no digo que no, pero la resistencia clave es zonal de los 74,90. De hecho, en el medio plazo, si adaptamos ya a estos nuevos mínimos, esta onda bajista, fijaros que estos niveles de resistencia lineal donde el precio giraba, donde marcábamos esas resistencias de corto plazo, ahora es un nivel de resistencia de medio y largo plazo, en tornos de los 83,70, 84 euros por título de Farmamar. Indicadores muy castigados, estocásticos en niveles de sobreventa, cayendo a niveles muy bajos, el MACD por debajo del nivel 0. Entonces, por el momento, lo que hay que pedir es al menos un rebote y ver que, bueno, pues que en el corto plazo aparezca fuerza en la cotización de Farmamar para ver si se va arreglando el medio plazo o no. Y hasta aquí este análisis de acciones del IBEX 35, hasta aquí, ese cálculo de nuevos niveles de soporte y resistencia. Espero que os gusten, espero que os ayuden. Ya sabes, dale al me gusta al vídeo, compártelo en redes sociales y foros. Todo ayuda a la hora de crecer y, como siempre os digo, no sabes a quién puedes ayudar compartiendo estos vídeos. Continuaremos en siguientes vídeos con esas acciones que nos faltan de la lista o la tabla de acciones del IBEX 35. Tenemos que ver niveles en Repsol, tenemos que ver niveles en Santander. Suscríbete al canal si no quieres perderte esos niveles, activa las notificaciones. Gracias por tu tiempo, suerte con tus inversiones, ten tu propio criterio y hasta próximos análisis.